gracias, queridos cooperativistas, para acogerme aquí y espero de no aburrirles demasiado. Les pido disculpas por mi forma un poco extraña de hablar el castellano y si algo no entienden, digamos, me lo dicen directamente, me interrumpen, me echan un pedazo de papel, digamos, lo que sea. Y yo estoy más acostumbrado, digamos, a hablar con gente de Latinoamérica, así que tengo a veces expresiones un poco extrañas. Y bueno, yo, digamos, lo que quisiera es darles un poco, no aburrirles, y darles un poco un sentido de un movimiento mundial, de algo que va mucho más allá que esta región y mismo que este Estado español. Y a su vez también tenéis que entender que el País Vasco como tal está, digamos, considerado como, diría casi el Olimpio digamos, del cooperativismo en el mundo, o por lo menos uno de los lugares, digamos, de más grande concentración y también de más grande éxito, de más grande, digamos, perfección, entre comillas, del cooperativismo. Esa es la percepción que se ha del País Vasco en el resto del movimiento cooperativo. Así que eso a veces, digamos, los vascos no se dan cuenta hasta qué punto es así, ¿no? Entonces, quería hacer esta primera introducción. Quisiera, para darles justamente un poco este sentido de internacional, primero, por algunos minutos quisiera, digamos, hablarles del sistema cooperativo internacional, empezando con CECOP y cómo eso, digamos, se encaja en un sistema mundial. Luego le hablaré del plan para una década cooperativa, que sería el tema de la ponencia, y luego los trabajos que nosotros desde SICOPA y CECOP hemos implementado, que están en curso y que estamos para implementar, que están en plan. Y luego algunos desafíos del cooperativismo cara al futuro desde el punto de vista de este proyecto de década cooperativa. Bueno, primero, CECOP en el sistema confederal, en el sistema representativo del cooperativismo en el mundo, es, como lo decía Javier, digamos, es una confederación europea. Ahora, nos configuramos siempre más a nivel, digamos, económico, merceológico. Somos las cooperativas activas en la industria y en los servicios, esencialmente. Por lo tanto, al lado de nosotros tenemos organizaciones basadas en Bruselas para las cooperativas bancarias, las cooperativas agrícolas, las de consumo y las de vivienda. Tenemos cerca de 50.000 empresas en Europa, en 16 países europeos, y que emplean conjuntamente más o menos 1,4 millones de trabajadores, la mayoría de los cuales son socios de sus cooperativas. Las cooperativas de trabajo asociado son digamos, la aplastante mayoría de esas cooperativas, sin embargo no son las únicas. Tenemos las cooperativas sociales, las cuales a veces, como en el caso español, son considerados como, por la mayoría, por lo menos están consideradas como parte del cooperativismo de trabajo. En cambio, en otros países, como por ejemplo en Portugal o en Italia, se consideran como un sector cooperativo o una tipología cooperativa distinta de la de trabajo asociado. Son prácticamente similares, tienen más tendencia a ser cooperativas multisocietarias con distintos tipos de socios, y una buena parte de ellas se especializan también en la integración de personas con discapacidad y con desventajas sociales. Y la otra parte de las cooperativas sociales digamos, se concentran en la producción de servicios de interés general que van de digamos, servicios sociales, salud, educación, etc. Y luego tenemos una pequeña, pero digamos creciente, tipología de cooperativas de microempresas, lo que ustedes en España llaman las cooperativas de servicios. Y eso está creciendo, y es un desafío que también tenemos que enfrentar.
Somos la organización sectorial de Cooperativas Europe, Cooperativas Europa, que es una startup que empezó hace unos años, en el 2006. Así que antes no teníamos una Confederación Europea de Cooperativas a nivel intersectorial. Y Cooperativas Europa es una de las cuatro regiones de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI. Cooperativas Europe, que representa cerca de 160.000 empresas entre 3 países, 5,4 millones de trabajadores y un enorme monto de socios, 123 millones de socios, pero la mayoría son evidentemente socios de usuarios, como por ejemplo de bancos y de cooperativas de consumo. A su vez, como lo decía bien Javier, somos la organización regional para Europa de SICOPA, que también manejamos nosotros desde Bruselas, o sea, manejamos las dos organizaciones al mismo tiempo. SICOPA representa directamente, digo directamente en el sentido a través de las afiliadas, de las organizaciones nacionales afiliadas, cerca de 65.000 empresas entre 31 países del mundo con cerca de 3 millones de trabajadores, lo cual significa que también si los que son buenos en matemáticas habrán visto que el número medio de socios fuera de Europa es más alto que en Europa, y es así, digamos. Por lo tanto, no tenemos el doble de las empresas digamos, a nivel mundial, pero tenemos el doble del empleo. Luego, como también decía Javier, somos la organización sectorial de la ACI para las cooperativas de nuestro sector, y de esta forma hemos, digamos, creado este esquema que es muy nuevo. Y si bien la Alianza Cooperativa Internacional ha sido creada, digamos, hace más de 100 años, es solo, digamos, en los ultimísimos años que hemos conseguido este esquema, en el cual el CECOP es un organismo, digamos, que está totalmente integrado en la parte, digamos, intersectorial regional y la parte, digamos, sectorial mundial del movimiento cooperativo. Somos, de hecho, CECOP los únicos en Europa que somos tan, digamos, integrados de esta forma. Nuestros colegas de la agricultura, de los bancos, de la vivienda y del consumo no lo son todavía. Así que eso es digamos, una labor que ha sido muy difícil hacer, pero digamos, la creación institucional en curso a nivel mundial es muy significativa. Estamos todavía muy atrasados con respecto a lo que se podría hacer y que se debería hacer a nivel de coordinación mundial del cooperativismo en todos los sectores, pero empezamos ya a tener los instrumentos para hacerlo. Bien, simplemente una pequeña diapositiva para mostrar un poco en qué sectores estamos desde SICOPA. Como lo ven, estamos esencialmente en el sector terciario. Les he dicho que estamos en el sector secundario y terciario. El terciario, digamos, toma 55%, y en la parte de industria es sobre todo manufactura, 20%, y la construcción, que son los principales. Luego, dentro del sector terciario, como pueden ver, las actividades sanitarias y de servicios sociales son muy importantes, las de enseñanza también, y por ejemplo, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, etcétera, son sectores, digamos, importantes y también en gran crecimiento. Ahora vamos a hablar del plan para una década cooperativa. Lo que pasó es que, como todos ustedes saben, en el 2012 tuvimos el Año Internacional de las Cooperativas, que había sido proclamado unos años anteriormente por las Naciones Unidas. Y evidentemente todo el movimiento cooperativo tuvo que jugar el juego, no estaba absolutamente preparado y tuvimos que, digamos, trabajar muy intensivamente en el 2011 para estar preparados a eso, porque cada organización tenía evidentemente que preparar, que hacer su grande acto, y también nosotros, y no era fácil. Pero desde el año de cooperativas, digamos, surgió la idea de decir, bueno, visto que hemos hecho un año y que este año cooperativo parece ser un éxito, por lo menos a nivel de la, digamos, de la percepción y de la imagen, ¿por qué no hacemos una década de cooperativas? Bueno, la idea
vino, digamos, a lo largo de 2012 y todo se charló, digamos, en el 2012 y por lo tanto empieza en realidad al inicio del año pasado, o sea que es un proyecto de 8 años, 2013-2020. Con lo cual, digamos, es todo un proceso también de planeamiento estratégico que empieza con, digamos, sobre 8 años y que empieza con también este documento que se llama el Plan para una década cooperativa, documento que ha sido sometido a todo un proceso de consultación anteriormente y SICOPA ha participado directamente en este proceso de consultación y digamos que había muchas cosas sobre las cuales no estábamos de acuerdo y no coincidíamos y todavía, digamos, hay algunos aspectos en los cuales, digamos, tenemos, no es que no coincidimos, pero tenemos, digamos, un approach, digamos, un enfoque distinto digamos, del cooperativismo a nivel intersectorial. Les voy a explicar por qué y cómo. Lo importante es el contexto también. No solo ha pasado el año de las cooperativas, sino que todo eso, digamos, sucede en un contexto de crisis, lo cual no había sido previsto en cambio. Y eso, digamos, ha condicionado también esta elección de hacer un año de, digamos, una década de cooperativas, aprovechando también, digamos, de esta, no solo de la, digamos, del hecho que estamos en un momento de crisis, por lo tanto se puede movilizar más las personas alrededor de un proyecto como este, sino también que, digamos, varios estudios habían anteriormente mostrado digamos, la resistencia, o más bien la resiliencia de las cooperativas a la crisis. Y nosotros, desde nuestro sector, fuimos uno de los 2 principales sectores, junto con los bancos, a haber hecho estudios y digamos, en los cuales ha habido estudios sobre esta resiliencia. Y en particular, a nivel europeo, hicimos un documento que ven ahí en la pantalla, que habla justamente de la resiliencia, que es el fruto de, digamos, de 4 años de cuestionarios anuales que mandamos a los miembros, fruto de digamos, de unas visitas, de entrevistas y todo eso, y hemos producido este documento, lo cual también ha sido leído bastante, digamos, en todos lados en el movimiento cooperativo y que también ha sido útil en la expresión de este contexto que encontramos en el documento del Plan para una década cooperativa. Bien, también el documento explica las razones de la resiliencia y también el Plan para una década cooperativa se inspira, digamos, de estas razones en parte. Y es importante, digamos, también para hacer planeamiento estratégico, para ver cómo hacemos lo mejor posible esa década cooperativa en medio de una crisis, entender cuáles son, digamos, las razones de la resiliencia de las cooperativas a la crisis. Y esencialmente, para decirlo de manera muy sencilla, encontramos 3 niveles de resiliencia que se complementan entre sí, que son muy importantes cada uno. Uno es el micro, a nivel de la empresa propiamente dicha. Luego el nivel meso, que a nivel, digamos, de todo lo que es los sistemas intermedios como grupos, consorcios, federaciones, instrumentos de desarrollo empresarial y todo eso. Y luego el aspecto macro, que sería, digamos, todo lo que es regulación y políticas públicas. Y un buen mix de esos 3 niveles, digamos, proporciona, lo hemos observado, digamos, el nivel de resiliencia mayor. A pesar de que, evidentemente, nunca la resiliencia, lo hemos visto evidentemente con fragor, electrodomésticos, pero nunca, en ningún caso, esta resiliencia es absoluta y es simplemente, digamos, que las cooperativas tienen un poco más digamos, de fuerza propia para aguantar, digamos, un sistema, un periodo de crisis, pero no se les puede, digamos, pedir más que no pueden ser sobrehumanas y eso es clarísimo en todo el mundo. Ahora, el plan para una década cooperativa tiene 3 grandes ambiciones y cada una de las ambiciones digamos, crea problemas también, porque no es claro, digamos,
de todo lo que quiere decir de por sí. Primero es el líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Está bien, pero ¿qué significa ser el líder? ¿En qué sentido y en qué modo seremos el líder? Bueno, no sabemos. Dos, el modelo preferido por la gente. Sí, pero ¿por cuál gente? ¿De qué forma? ¿Y por qué? ¿Y cómo la gente lo prefiere? Todavía tampoco eso, digamos, te queda claro. Tres, el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento. Y aquí tampoco, digamos, es claro, y eso es una de las principales, digamos, críticas que habíamos hecho desde Sicopa a la primera versión del documento, es decir, está bien de hablar de crecimiento, pero ¿de qué crecimiento estamos hablando? No solo, sino que nosotros como cooperativas tenemos el deber absoluto de entender el crecimiento de otra forma que el PIB y todo lo que va con el PIB. Y tenemos que hacer una reflexión que va más allá que eso. En el documento sobre la década cooperativa, todo eso no está y evidentemente, digamos, crea también muchos problemas para ver cómo vamos a implementar eso si no sabemos tampoco de qué estamos hablando. Todo eso, digamos, son desafíos muy interesantes y muy importantes, pero queda una gran labor de definir todas esas ambiciones que deberíamos, según el documento, alcanzar en el año 2020. El plan para la década cooperativa tiene 5 ejes y 2 de los ejes son los 2 ejes que hemos hablado en la sesión precedente, que son la participación y la sostenibilidad. Hay 3 más: la identidad, el capital y el marco jurídico. Esta estructura con 5 pilares es interesante. Nosotros, digamos, tuvimos que hacer una labor de reclasificación de nuestras actividades y de nuestros ejes estratégicos según esos 5 pilares, porque anteriormente teníamos otros y cada vez, digamos, seguimos también el sistema, la parrilla que nos proporciona la Alianza Cooperativa Internacional, nos readaptamos y aquí también tuvimos que readaptarnos y más o menos nos arreglamos, pero digamos, visto que tuvimos que readaptarnos, también por eso también tenemos una definición un poco distinta de lo que tiene, digamos, la ASI misma a nivel intersectorial, y les voy a explicar de qué forma. Una grande crítica que hicimos también al principio, y el texto ha sido mejorado, es que la primera versión era muy autocéntrica. O sea, era como una imagen de un movimiento cooperativo que se miraba a sí mismo y que quería, digamos, crecer por sí mismo, como un gran hongo, digamos, que crece, pero sin realmente pensar, meditar sobre cuál es el objetivo de todo eso y cuál es la interacción con el mundo, con la sociedad y qué estamos aquí por hacer, cuál es nuestra misión cara al resto del mundo. Y eso, digamos, ha mejorado un poquito, o sea, nos da algunas bases en el texto, digamos, para ir más allá en ese sentido de la extroversión hacia el resto de la sociedad. Analizamos, digamos, rápidamente los 5 ejes. En cada eje les voy a dar, digamos, algunas ideas claves que están en el documento, el plan para la cooperativa, y después la slide siguiente cada vez les voy a decir lo que nosotros desde Sicopa y SECOP hemos, digamos, interpretado y cuáles son nuestros principales ejes estratégicos en base a esos ejes del plan para la década cooperativa. Primero, participación. El documento habla de liderar la innovación en la participación democrática, de obtener apoyo para que todas las cooperativas adopten estrategias de captación de socios, garantizar su liderazgo en innovación en el contexto de la organización del trabajo, lo cual es interesante, el tema de la organización del trabajo, porque, bueno, a diferencia del País Vasco, de Euskadi, el cooperativismo en el mundo, digamos, fuera del cooperativismo de trabajo asociado, no está organizado con trabajadores asociados. Es una característica fuerte del cooperativismo de esta región, del País Vasco, que mismo las cooperativas de otro tipo muchas veces tienen los trabajadores como socios. Eso no es así afuera y, digamos, masivamente en las cooperativas de consumo, de banca, etcétera, en el mundo los trabajadores no son socios y por lo tanto, encontramos interesante que eso, digamos, fuera mencionado.
Bien, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos digamos, reinterpretado la participación de la forma siguiente. Primero, también, digamos, digamos, hablando un poco de la sesión anterior también, lo que pasa es que si uno, digamos, ve los estándares cooperativos mundiales, los principios cooperativos, la definición y los valores, que, dicho de paso, son el único denominador común que tenemos en todo el cooperativismo a nivel mundial, sin los cuales el cooperativismo no existiría como movimiento claro mundial con estándares claros, que son como las reglas del fútbol, prácticamente, es una cosa mundial que toda la gente acepta. Esos estándares cooperativos hablan de manera mucho más clara de control democrático que de participación. Y entonces, por lo tanto, hacemos, digamos, énfasis, un enfoque particular sobre el control democrático por parte de los trabajadores, visto que somos esencialmente cooperativas de trabajo, y también de los productores, porque como les decía, también tenemos siempre más cooperativas de pequeños productores, de pymes y de microempresas. Participación también de múltiples partes interesadas, o sea, en cooperativas, alentar el tema de las cooperativas multi-stakeholder, o sea, de tener, tal como lo ha creado Mondragón mismo, digamos, Mondragón fue la primera experiencia de cooperativas multi-stakeholder y después este modelo se ha, digamos, trasladado a otros países como Francia, Italia en particular, pero también en Quebec y otros países, dando resultados muy interesantes. Muy interesantes, no solo porque, digamos, permite la participación de los trabajadores, pero también porque permite la participación de varias partes en un territorio X, que de otra forma, si no fuera por un modelo cooperativo, difícilmente podrían trabajar juntos. Luego, participación en la intercooperación empresarial, y eso lo encajamos aquí porque la participación también debe hacerse a este nivel, en federaciones y luego en dinámicas intersectoriales internacionales, como han visto al principio, digamos, ahora tenemos un sistema mucho más integrado, pero ahora hay que participar, hacer mucho más trabajo de reuniones, etcétera, a nivel del sistema mundial, y está empezando a dar frutos. Luego, el segundo eje es la sostenibilidad. Posicionar a las cooperativas como constructoras de la sostenibilidad. Y dice el texto que hay que demostrar de forma convincente que la sostenibilidad forma parte de la naturaleza intrínseca de las cooperativas y que éstas hacen una contribución positiva a la sostenibilidad en tres vertientes: en la economía, en lo social, en lo medioambiental, como hemos dicho en la sesión anterior. Nosotros, digamos, estamos evidentemente de acuerdo con eso. También coincido con algunas reflexiones que se ha hecho anteriormente, es que, digamos, si bien digamos, esos tres vertientes son digamos, un inmenso campo de actuación para el movimiento cooperativo, que si realmente consigue, digamos, internalizar más todavía el tercer eje, que es el eje medioambiental, podría tener, digamos, un impacto mundial político mucho más importante que lo que es ahora, que ya es bastante importante. O sea, digamos, la combinación del social y el económico ya es, digamos, una palanca muy interesante cuando uno lo usa bien. Si uno agrega, digamos, el tercer eje, ahí, digamos, tenemos unas palancas muy fuertes, diría, a nivel político, pero es claro que no significa que cada empresa debe tener el triángulo, digamos, equilateral absoluto. Como lo hemos visto en la sesión anterior, en muchos sectores, en muchos casos, es totalmente imposible. No se le puede pedir a la empresa de ponerse sobre las espaldas, digamos, todo el peso de los problemas medioambientales del mundo. Y eso significa también que este tema de la triple sostenibilidad debe ser trasladado, como también se ha dicho en la sesión anterior, a nivel de las políticas públicas y por lo tanto a nivel del lobby, del trabajo político que hacemos, y no solamente a nivel de las empresas propiamente dichas. Nosotros desde nuestro sector, la sostenibilidad nos gusta, pero al mismo tiempo nosotros teníamos un eje anteriormente que se llama desarrollo. Y hemos reclasificado desarrollo adentro de sostenibilidad, considerando, sin embargo, que la sostenibilidad tiene un problema, es que habla del existente, mientras el desarrollo habla de lo que hay que crear también.
y nosotros estamos muy, digamos, pegados a esta dimensión desde el cooperativismo de nuestro sector en el desarrollo también desde la nada, porque hay que desarrollar cooperativas, hacer startup, hacer transformación de empresas en crisis en cooperativas, hacer spin-off y todas esas cosas, ¿no? Y no solamente mirar lo que somos y qué es lo que se puede desarrollar desde nuestro, digamos, parque de empresas. Entonces, todo lo que les estoy diciendo son cosas de decisiones de Asamblea General, así que no es, digamos, temas así que les mando al azar, son cosas que se han discutido de manera, digamos, democrática. Seguir estudiando la sostenibilidad y la resiliencia de las cooperativas de nuestra red, profundizar justamente la estrategia de desarrollo que habíamos empezado a crear anteriormente con niveles micro, meso y macro, fomentar grupos cooperativos, siendo un eje fundamental para nosotros, y dicho de paso, en la última encuesta que hicimos con los miembros, descubrimos que ya existían en el mundo, en nuestro sector, digamos, adentro de esas 65.000 empresas que les estaba hablando antes, ya existen 700 grupos cooperativos, pequeños, grandes, inmensos como Mondragón y algunos chiquititos de 3, 4 empresas, pero la tendencia de ir creando grupos es una tendencia realmente importante diría, en los últimos 10, 15 años, ¿no? Así que eso hay que aprovecharlo y trabajar en eso. Luego, fomentar el traspaso de empresas a sus trabajadores, eso también es una labor en la cual en algunos países más que en otros, digamos, nuestros miembros están involucrados, pero con resultados muy, muy, muy interesantes. Y también, digamos, un nivel de demostración digamos, de la sostenibilidad económica empresarial del cooperativismo en tantos sectores distintos a los cuales ninguno de nosotros hubieran pensado antes de haber cooperativizado tal empresa de tal sector. Bueno, y luego lanzar una campaña medioambiental, pero eso es muy difícil y no estamos en eso todavía. Luego, el tema del capital fiable para las cooperativas al mismo tiempo que se garantice el control por parte de los socios. Bueno, aquí se dice que se necesitan instrumentos que permitan la capacidad de poner dinero en las cooperativas, que ofrecen una base estable para la actividad empresarial, etc. Bueno, eso no hay nada de muy original, por definición, por lo que es el capital. Nosotros, en cambio, lo hemos dividido en dos partes. La primera es el capital, la acumulación de capital adentro de la cooperativa misma. Y aquí tenemos, digamos, una convicción absolutamente clara, es que las reservas irrepartibles o indivisibles son digamos, un factor clave para el desarrollo del cooperativismo de trabajo en cualquier parte del mundo. Prácticamente, el caso del Canadá es el más ilustrativo, donde en Quebec tenemos las reservas indivisibles, el resto del Canadá no las tiene, y en Quebec tenemos más de 400 cooperativas de trabajo, el resto del Canadá, que tiene los 2 tercios de la población, tenemos algunas decenas de cooperativas de trabajo. Podemos también aplicar digamos, este mapeo a otros países y vamos a ver que prácticamente corresponde a los países donde hay reservas irrepartibles con los países donde hay muchas cooperativas de trabajo. Y luego el segundo eje es fomentar los instrumentos financieros no bancarios, en los cuales los 3 principales países del cooperativismo de trabajo asociado, España, Francia e Italia, han desarrollado, digamos, técnicas muy, muy, muy interesantes, pero eso ahora se están estudiando en nuevos países como Argentina, Brasil, etcétera, donde se están empezando también a crear todo un abanico de instrumentos no bancarios, pero digamos de financiación, que también tienen las características de hacer un seguimiento empresarial al mismo tiempo que uno proporciona fondos. Luego, el tema de la identidad cooperativa, garantizar una autoridad económica moral y una condición de mejor empresa a las cooperativas, protege la identidad de la palabra cooperativa y transmitir un mensaje único y diferenciador. Desde nuestro punto de vista, eso, digamos, padece digamos, de una no suficiente insistencia sobre justamente los estándares cooperativos que mencionaba antes, y que están ahora totalmente integrados en una recomendación de la OIT, por lo tanto los gobiernos de todo el mundo los han reconocido y es clave, digamos, de seguir insistiendo en esos estándares y también su aplicación en todos los países del mundo. Bueno,
es el tercer punto, de hecho, digamos, fomenta los estándares cooperativos generales, también los estándares aplicados a las cooperativas de trabajo asociado que Sicopa ha hecho con los miembros y también para cooperativas sociales que también hemos hecho con los miembros. Y luego crear estándares específicos para las cooperativas de microempresas. O sea, cada vez se trata de hacer estándares aplicados a una tipología de cooperativas en particular, porque los estándares generales a veces no son lo suficientemente, digamos, explícitos para, en particular, crear legislación digamos, sectorial. Luego, garantizar marcos jurídicos que apoyen el crecimiento cooperativo y en eso, digamos, encontramos, como lo pueden ver en la pantalla, que es un poquito demasiado, digamos, relativista y que, en cambio, consideramos que debemos tener un approach muy, digamos, sistemático en todos los países del mundo de tener, digamos, esos estándares cooperativos traducidos muy bien en la legislación de cada país y no es todavía el caso. Que hay un trabajo enorme para hacer y en particular en nuestro sector, digamos, hay muy pocos países que tienen legislación específica sobre trabajo asociado y hay un trabajo enorme para hacer y eso, digamos, es una de nuestras ejes principales. Y, por lo tanto, fomenta los estándares de cooperación de trabajo asociado y sociales a través de legislaciones nacionales y también políticas públicas, porque no es solo un tema de marcos jurídicos, sino también debemos completar también políticas públicas más allá que la regulación propiamente dicha, y eso a favor del empleo, de los servicios de la comunidad y los jóvenes. Esos son tres principales ejes que, digamos, se han decidido en la Asamblea General. Luego, trabajos concretos que hemos implementado en este sentido. Primero, para el último día de las cooperativas del año pasado, hemos publicado este estudio, cooperativas como constructoras del desarrollo sostenible. Todo eso lo encuentran en nuestra web, así que no voy a ir más adelante en eso, digamos, pero digamos, es un documento que explicita bien cuál es nuestra estrategia de desarrollo local, regional, basada en todo lo que hacen nuestros miembros, como en el País Vasco mismo, ¿no? Luego, hemos hecho también este documento que nos ha encomendado la ACI el año pasado, Crecimiento Cooperativo para el siglo XXI, en donde justamente ponemos en cuestión todo el tema de qué es el crecimiento, cómo lo definimos, cómo las cooperativas deberían definirlo en base a la definición misma de cooperativas, que es la satisfacción de, digamos, de necesidades y aspiraciones de la gente. Y tratando de, digamos, de lanzar una reflexión hacia unos indicadores específicos y una propuesta de que en algunas regiones, y me parece que el País Vasco sería una de las mejores regiones del mundo, para empezar a trabajar este tema con el gobierno. O sea, de ver cómo podemos, digamos, crear toda prácticamente una especie de escala de crecimiento, digamos, alternativa al PIB y ver cómo las cooperativas, digamos, crecen en base a esta nueva parrilla que no es más el solo PIB. Ahora en Quebec hemos presentado este informe, un informe mundial sobre cooperativas y empleo. También al final de este mes, en pocos días, va a ser publicado sobre nuestra web, así que eso lo podrán bajar también en español, en castellano. Es ahí donde decimos que hay, digamos, si contamos todos los productores individuales que trabajan a través, digamos, que producen a través de su cooperativa en gran parte, bien, entonces llegamos a 250 millones de personas, pero interesantemente es que el trabajo asociado de por sí hemos contabilizado, son esas naciones brutas todavía, digamos, pero por lo menos deberían haber como 11 millones de trabajadores asociados en el mundo. Nosotros mismos estábamos asombrados porque en nuestro sistema no vamos más allá que 3 millones y aparentemente hay mucho más. Y está creciendo muy rápidamente. También muestra el informe que se basa también sobre estudios de campo que hemos hecho en particular en País Vasco, pero en 9 otras regiones en el mundo, que el cooperativismo está creciendo en parte y en el caso, por ejemplo, del País Vasco y de Emilia-Romagna, en gran parte gracias al cooperativismo de trabajo. Así que la hipótesis es que para seguir, digamos, creciendo, el empleo cooperativo va a necesitar
el desarrollo del cooperativismo de trabajo asociado, que hasta ahora ha quedado, digamos, un poco al margen, pero ahora está creciendo muy rápidamente. También hemos en el mismo informe encontrado algo muy interesante, es decir, cuáles son las características comunes al empleo cooperativo, en que sean empleados, productores o trabajadores asociados, gente que se consideran, digamos, que tienen una percepción de su propio empleo o actividad económica distinta con respecto al resto de la economía. Así que no es solamente números, 250 millones digamos, de gente ocupada, sino, digamos, un empleo en lo cual esos 250 millones de personas se encuentran, por la mayoría, en una situación específica, con características cualitativas particulares. Digamos, les animo, digamos, a leerlo porque es muy interesante. Y también, y que más importante todavía, en un cierto sentido, que el empleo, esas características del empleo cooperativo crean un círculo virtuoso con la sostenibilidad empresarial de las cooperativas. Eso es también un eje muy interesante para desarrollar en estudios futuros. Luego, en los trabajos en curso, tenemos este proyecto europeo que estamos tratando de desarrollar. Se trata de una ruta, un itinerario, como tenemos el itinerario de Santiago de Compostela, un itinerario europeo, o como tenemos las rutas del vino, tenemos varios itinerarios europeos. Estamos creando un itinerario cooperativo, pero que es una constelación, no es un itinerario lineal. En que ya, digamos, más de 10 países están participando y que contienen tanto lugares de memoria del cooperativismo para, digamos, desarrollar la cultura cooperativa en Europa, sino también, digamos, cómo las cooperativas de forma instrumental ayudan a mantener el patrimonio local, cultural, industrial, etc. Es también según nosotros, digamos, hay un potencial empresarial enorme en eso. Digamos, gente, digamos, que podrían de todo el mundo, digamos, hacer viajes, paquetes de viaje, etcétera. Y les animo a hacer atención en eso porque el País Vasco en particular tiene muchos lugares de memoria y también muchas cooperativas que hacen recuperación de patrimonio local. Luego estamos también participando en una recomendación de la OIT sobre la transición de la economía informal hacia la economía formal, y eso también es muy importante porque el cooperativismo lo hemos visto prácticamente en el País Vasco hace 50 años, 60 años, pero lo hemos visto en Alemania en el siglo XVIII, etc. El cooperativismo, de hecho, es una de las herramientas más potentes que existe en el mundo para hacer el vuelco, digamos, hacia la economía formal. Luego, trabajas para implementar proyectos jóvenes que queremos lanzar el año próximo a nivel europeo, pero también, digamos, con un acto durante la reunión de la ASI a finales del año próximo, o sea, de trabajar sobre la dinámica de jóvenes que nos parece el momento adecuado en hacerlo. Tampoco tenemos una actitud demasiado fetichista hacia los jóvenes, como si fuera, digamos, la gran revolución, tampoco, pero nos damos cuenta que es el momento apropiado, digamos, para dar digamos, un poco una vuelta y que hay algo que efectivamente hay que dar un poco de aceleración en este tema de los jóvenes y darle, digamos, más voz también a nivel de la expresión, de cómo expresamos el cooperativismo, percibimos el cooperativismo, etcétera. Es esencial que, digamos, hagamos este golpe de aceleración en este momento. También un estudio sobre reservas irrepartibles, por las razones que les decía antes. Digamos, tenemos la intención de hacer un estudio mundial sobre este tema, que sea no solo jurídico, sino también sociológico, económico, etcétera, interdisciplinario. Y luego, muy importante de mencionar aquí, el tema de los grupos cooperativos y el desarrollo regional. Esto es esencial. O sea, cómo entiendo grupo cooperativo en sentido amplio, o sea, también de redes y de sistemas, y cómo esos sistemas de cooperativas que tienen digamos, una masa crítica en un lugar, pero no solamente son una constelación así de empresas aisladas, pero que funcionan como sistema, cómo ese sistema va a impactar profundamente sobre el desarrollo regional. Eso, si lo podemos demostrar, eso es una bomba. Es una bomba en el mundo. Y ahí, digamos, creamos una realidad, digamos, también una capacidad de lobby, etcétera, para el sector cooperativo enormísima.
Rápidamente, ahora 2 minutos si me permiten, desafíos del cooperativismo cara al futuro desde esta década cooperativa. La década cooperativa claramente, digamos, no es un fin en sí mismo, es instrumental y en el 2020 seguramente, digamos, habremos avanzado un poquito, pero, digamos, estaremos más con trabajos en curso que digamos, con trabajos acabados. Y, bueno, primero lo que aparece es que tenemos que realmente hacer un lobby coordinado mundialmente, tenemos la forma de hacerlo ahora, tenemos que dar un golpe de acelerador muy fuerte en eso, con el G20, con la ONU, con la OIT, digamos, con la Unión Europea, etc. Trabajar realmente de manera mucho más proactiva y, a todos los niveles mucho más coordinados. Ahora todavía trabajamos cada uno, digamos, de manera muy descoordinada. Ponerse en el centro de los debates, lo que se llama el mainstreaming. Justamente de no ser, los cooperativistas se sienten como una minoría y es el momento, digamos, de estar en el centro, de ponerse en el centro de las discusiones en curso a nivel también de los debates intelectuales. Apropiarnos los debates intelectuales y ahora somos muy tradicionalistas, muchas veces somos más tradicionalistas en el pensamiento económico que las empresas, digamos, de capital. Elaborar una estrategia de comunicación proactiva, porque estamos en una época, digamos, que necesita muchísimo más inversión en comunicación, si no, la gente no nos escucha. Actuar en el cambio generacional no es solamente un tema de jóvenes, sino de cómo hacemos la transición y cómo también ayudamos a transformar empresas que por razones, digamos, justamente generacionales, empresas clásicas que van a cerrar y que, digamos, podrían recuperarse como cooperativas. Adaptarse a la globalización mediante la intercooperación, eso absolutamente fundamental. No me voy a insistir en eso porque hemos hablado bastante en las precedentes sesiones. Mejorar la formación, la gestión de recursos humanos y la participación del personal, todo digamos, este conjunto en el cual quisiéramos empujar muy fuertemente el trabajo asociado, evidentemente. Prevenir la utilización del cooperativismo para fines opuestas. Lamentablemente en países como Colombia, Brasil, etc., el cooperativismo de trabajo está utilizado para hacer la cosa opuesta. Así que eso es también una bomba para nosotros en el sentido malo de la palabra y es gracias que Brasil ahora tiene una ley, digamos, para tratar de poco a poco, digamos, cambiar digamos, esta realidad, pero es muy, digamos, peligroso que el cooperativismo, digamos, esté utilizado para hacer el contrario del cooperativismo. No me voy a extender, pero, digamos, es lo que está pasando en una serie de realidades. Fomentar el cooperativismo en la industria y los servicios, simplemente porque hasta ahora, digamos, a nivel de la percepción mundial, el cooperativismo lo vemos esencialmente en la agricultura y el microcrédito, y un poco en el consumo, ya está, la distribución. Y tenemos que mostrar, digamos, que en un abanico importantísimo de industrias y de servicios somos sustentables. La credibilidad del sistema cooperativo está en cuestión en eso. Y tenemos como Sicopa y nuestro sector industrial de servicios una responsabilidad enorme en eso. Desarrollar sistemas de financiación a nivel también internacional. Digamos, eso lo hemos hablado en las sesiones precedentes a nivel del País Vasco, pero es algo que tenemos que armar de manera muchísimo más sofisticada a nivel mundial. Y finalmente, la visión de transformación social, que los jóvenes van a pedir siempre más, seguramente, y ahí sí tenemos que mantener eso, digamos, esta dirección de formas nuevas, etcétera, pero, digamos, mantener esta visión de transformación social que no es muy clara, lo diría, en el plan de década cooperativa, pero que, por ejemplo, en Quebec se ha escuchado mucho, digamos, de eso, y pienso que vamos a escuchar siempre más. También tiene que ver con la extroversión de la capacidad del cooperativismo a ser extroverso y a ir hacia la sociedad y no solamente, digamos, desarrollarse, digamos, y mirarse el ombligo. Podrán ver, digamos, muchos los estudios que he mencionado y otros recursos, otras cosas. Hay muchas que pueden ver en nuestra web. También tenemos un boletín regular que pueden, digamos, si rellenan ahí algo en la web, lo pueden recibir luego. Y es el único, digamos, boletín mundial sobre el cooperativismo de nuestro sector, no existe otro.
Y cuando, si quieren, digamos, escribirme para cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias.